Señor les bendiga, queridos hermanos. Nuevamente el Señor nos ha permitido reunirnos en torno a una escuela dominical, y la lección de esta escuela dominical día domingo es la lección número 94, y como título de esta lección dice Dios y su relación con el Hijo. La lectura bíblica se encuentra en Juan capítulo 8, versículo del 16 al 29, y le daremos lectura en el nombre de Jesucristo. Y dice así: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí, y el Padre que me envía da testimonio de mí. Y ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y él les dijo: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le respondió: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de él. Esto habló al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, solo por eso hago siempre lo que el Padre le agrada. Muy importante, como antecedente, la obediencia de Cristo está basada sobre la calidad de Hijo, y no hay ninguna desigualdad con Dios el Padre en la unidad de la Trinidad. Vamos a ver la relación entre Dios el Padre y Cristo, y para eso es importante acudir a la palabra de Dios, ya que ellas nos guían y conducen hacia la claridad de nuestras inquietudes y dudas que podamos tener. Para eso, queridos hermanos, veremos 8 puntos de esta lección de cómo es la relación entre el Padre y su Hijo. Que el Señor nos bendiga. Queridos hermanos, el primer punto dice: la relación entre Dios y Cristo encuentra su expresión en fórmulas que anuncian tanto su unidad como la primacía de Dios. En 1 Corintios capítulo 8 versículo 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo, enseñando a los hermanos de Corintio sobre las comidas que se daban en sacrificio a los ídolos, y el contexto en que habla Pablo más o menos empieza en el capítulo 8, versículo 1, sobre esto mismo. Y estos ídolos, según Pablo, no tienen ningún poder sobre los creyentes, ni son el Dios que adoramos. Es importante, ni importancia en las cosas que hacen y que comemos. El texto no está diciendo, primeramente, que uno es Dios y el otro es Señor, o de menor escala, o también podemos pensar que estos términos son exclusivos para algunos, para Dios, y exclusivos para el Hijo. No, porque vemos a lo largo de la Escritura cómo a Dios el Padre se le llama Señor,
y al Hijo también se le llama Dios y Señor. Por eso Pablo, ¿cierto?, en el versículo 6 dice: para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo. No es que Pablo le esté dando una calidad, ¿cierto?, o una cualidad solamente a Dios el Padre como Dios y a Jesucristo como Señor. No, estos términos son exclusivos. A ambos, a Dios el Padre como a Dios el Hijo, se le llama Dios y también se le llama Señor. Que el Señor nos bendiga. Y el Señor mismo, Jesucristo, dijo en Juan capítulo 10: yo y el Padre uno somos. Que el Señor nos bendiga. Aquí vemos el primer punto: la relación entre Dios y Cristo encuentra su expresión en fórmulas que anuncian tanto su unidad como la primacía de Dios. El segundo punto que vamos a ver en cuanto a la relación entre Dios y Cristo denota la relación de un padre con su hijo y viceversa. Se ha sabido que Jesús es el Hijo de Dios y en varios pasajes de la Biblia demuestra esa calidad de hijo. Y tomaremos en este segundo punto el texto del versículo 4 de Gálatas capítulo 4, que dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El contexto, querido hermano, de este versículo de Gálatas 4, versículo 4, es que de Pablo hablando a los hermanos de Galacia, a los hermanos a los Gálatas, y enseñando que el Hijo llegó en el momento correcto para redimir y rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción por medio del Hijo. La razón de que vino Jesús a la tierra era para demostrar que nadie podía ser salvo por cumplir la ley, porque no éramos ni somos capaces de cumplirla, pero en Jesús sí se cumplió toda la ley. Y ahora, ¿cierto?, el punto 2, donde nos indica, ¿cierto?, la relación de Dios y el Padre, tiene una relación con Cristo, ¿cierto?, y tienen una relación de un padre con su hijo. Esa es la relación, ese es el punto 2 que estamos analizando. Es como una relación de padre con un hijo. Esa relación, querido hermano, es perfecta, es amorosa, es en comunión. El padre ama a su hijo y él obedece, el hijo obedece al padre solamente por amor. El padre ama al hijo y viceversa. Jesús habló de su relación con el Padre y lo dijo de esta manera: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y eso sale en Juan capítulo 10, versículo 38. Vemos la relación perfecta entre el Padre y el Hijo, esa perfecta relación, ¿cierto?, de amor que existe entre el Padre y el Hijo. El tercer punto que vamos a ver en esta lección, ¿cierto?, de la relación entre Dios y Cristo, va a ser que se declara que el Hijo de Dios ha sido engendrado por el Padre. Y aquí esto es muy importante, querido hermano, porque hay que aclarar muchas cosas que muchas veces otras religiones, otras sectas predican y anuncian, y lo vamos a ver a la luz de la palabra. A pesar de que la palabra de Dios revela abiertamente y dice que el Hijo fue engendrado, en varios pasajes, como por ejemplo en el Salmo 2, versículo 7, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso en Salmo capítulo 2, versículo 7. Otro versículo que habla sobre que el Hijo ha sido engendrado es Juan capítulo 1, versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otro pasaje muy conflictivo que algunas sectas toman para atribuirle que Jesucristo fue engendrado, fue creado, ¿cierto?, es Colosenses capítulo 1, versículo 15, y dice:
Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahí algunas sectas, ¿cierto?, se atribuyen que este versículo está indicando de que Jesucristo es el primer ser creado por Dios. Pero esto no indica eso, querido hermano. No pierda cuidado, aquí vamos a aclarar esa duda. La palabra engendrado no significa que fue creado. La Biblia ha demostrado que Jesús, el Hijo de Dios, tiene los mismos atributos que el Padre. Es de la misma esencia y de la misma sustancia, como lo hemos visto en las clases anteriores sobre la Trinidad. Y también otras características que solo Dios puede tener, y esas características las comparte el Hijo. La palabra, querido hermano, engendrar en la Biblia, en cuanto a Jesús, porque también sale en otro aspecto de engendrar, ¿cierto? Pero en cuanto a Jesús, como hijo, se refiere a que son de la misma naturaleza divina, que es inherente en el Dios de los cielos. Jesús siempre disfrutó de la eternidad y es el Hijo eterno de Dios. Y esto se hace entender en el bautismo, en esa escena maravillosa, ¿cierto?, donde Jesús estaba siendo bautizado, ¿cierto?, por Juan el Bautista, y oye esa voz del cielo y que le dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. También otros versículos nos aclaran, ¿cierto? Por ejemplo, en Apocalipsis declara que Jesucristo es el Alfa y el Omega. Y Juan no termina ahí porque sigue, dice: es el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Este atributo todopoderoso es atribuible, ¿cierto?, a Dios el Padre, pero ahora se le está atribuyendo a Dios el Hijo. Querido hermano, hasta aquí este punto es muy extenso muchas veces para explicarlo, pero usted no dude, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero en su esencia no fue engendrado como la palabra crear, sino que Él ha existido y existirá por siempre. Que el Señor nos bendiga. Cuarto y quinto punto. Quise juntar estos dos puntos porque muchas veces son muy parecidos. Y el cuarto y quinto punto dice: la relación entre Dios y Cristo demuestran que el Padre reconoce como su Hijo al Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo reconoce a Dios como su Padre. Y un versículo muy conocido es el versículo en el episodio de la transfiguración. Usted, ya cuando yo le hablé de la transfiguración, usted se va a acordar al tiro de este pasaje bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 9, versículo 35. Y el contexto es donde anteriormente Jesucristo anunciaba su muerte a sus discípulos y su resurrección, ¿ya? Y que ellos debían estar preparados y que debían estar atentos a todas estas señales. Y la palabra de Dios dice: y aconteció 8 días de estas palabras, de que Jesucristo anunciara su muerte, 8 días de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob, y subió Jesucristo a orar al monte. Y entre tanto, ¿cierto?, oraban, la apariencia de su rostro, hablando de Jesucristo, se hizo otra, y su vestido, ¿cierto?, se transformaron en blancos y resplandecientes. Y además, ¿cierto?, aparece algo maravilloso, una escena maravillosa. Dice: he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, ¿cierto?, Juan y Jacob, estaban rendidos de sueño, mas permanecieron, dice la palabra de Dios, despiertos, viendo la gloria de Jesús. A los 2 varones que estaban con él, y además de eso, a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose de ellos, Pedro, el famoso Pedro, le dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabiendo, dice la palabra, lo que decía Pedro, ¿cierto? Mientras Pedro decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron los discípulos, Juan, Pedro y Jacob, tuvieron temor, ¿cierto?, al entrar esta nube.
Y ahí viene algo maravilloso que viene del cielo, el versículo 35, y dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él escuchad. Que el Señor o a Él oíd, dice la palabra de Dios. Este pasaje demuestra que el Padre tiene una relación perfecta y reconoce a Jesucristo como su Hijo. Y dice el Padre: este es mi Hijo amado. Que el Señor nos bendiga. Ese es el cuarto punto. Ya el Padre reconoce a Jesucristo como su Hijo. Ahora veremos, ¿cierto?, el quinto punto, donde el Hijo reconoce a Dios como su Padre. Y el texto base que vamos a tomar va a ser Mateo capítulo 11, del versículo 25 al 27. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las entregaste o las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, hablando Jesucristo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Querido hermano, aquí Jesucristo reconociendo y dándole la importancia al Padre, a su Padre, ¿cierto?, que esa importancia es revelada en este pasaje de la Biblia, donde demuestra también primeramente la obediencia del Hijo hacia el Padre. Pero no solamente una obediencia, sino que también el amor que tiene el Hijo, Jesucristo, hacia su Padre, para cumplir en obediencia todo lo mandado por el Padre. Y también muy importante que aquí habla sobre el plan de salvación ya preparado por la Trinidad, por las tres personas de la Trinidad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Vimos, ¿cierto?, el reconocimiento del Hijo hacia el Padre, y vimos también que el Hijo reconoce a Dios como su Padre. Que el Señor nos bendiga. Ahora vamos a ver los últimos puntos 6, 7 y 8 de esta lección, que indican la relación de Dios y Cristo. El punto 6 dice que los hombres reconocen que Dios es el Padre de Jesucristo. Aquí vimos en los puntos anteriores donde el Hijo reconoce al Padre, el Padre reconoce al Hijo, pero ahora nos toca a nosotros como hombres y reconocer, ¿cierto?, que Dios, que nosotros reconocemos, ¿cierto?, que Dios es el Padre de Jesucristo, porque así lo dice la palabra de Dios. Y también lo relata en Mateo capítulo 16, versículo 16, en esta maravillosa confesión de Pedro, ¿cierto? Y ahí también nuevamente viene esta escena a nuestra mente, este texto bíblico conocido, ¿cierto? Y el contexto es, viniendo Jesucristo, ¿cierto?, de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesucristo le estaba preguntando a sus discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Jesucristo. Ellos dijeron, algunos de esos discípulos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algún otro profeta. Y Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo, ¿cierto?, Simón, Pedro, dice la palabra de Dios: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que el Señor nos bendiga. Pedro, un hombre común, un hombre normal, reconociendo a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesucristo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos como un hombre normal, vemos como un hombre como Pedro, quizás que la Biblia muchas veces lo llama un hombre torpe, apurado, ¿cierto?, reconociendo que Dios es el Padre de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ver el punto, la relación de Dios con el Hijo. Manifiesta su reconocimiento
del Padre, sometiéndose a Él. Y eso es muy importante porque sometiéndose viene a tomar como un sinónimo de obediencia, el sometimiento. Y este punto lo veremos a la luz del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 29. Y dice así: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y esta es la parte donde Jesucristo demuestra el sometimiento al Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús enseñando, y este es el contexto, enseñando en el templo a los judíos, diciéndole de dónde él venía y para dónde iba y quién era, y se decía así que era el Hijo de Dios, y quién lo había enviado, lo había enviado el Padre. Y además de eso, porque él hacía solamente la voluntad del Padre. El contexto de esto, ¿cierto?, es de que Jesucristo da a entender que él no vino solo a esta tierra, sino que fue enviado por el Padre. Y dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio a su Hijo unigénito y Jesucristo se sometió a ese mandato. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde el reconocimiento del Hijo hacia el Padre. Vamos a ver el punto 8 y el último punto. Tenemos que decir también que los demonios reconocen la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Y este pasaje, el pasaje más conocido para este punto, es el endemoniado de los Gadarenos. También otro pasaje muy conocido que nosotros ya conocemos. Conocemos esta historia donde tuvieron, ¿cierto?, estos endemoniados un encuentro con Jesucristo en Gadara. Y los demonios, ¿cierto?, y la palabra de Dios dice que Jesús les dijo en el versículo 29 del capítulo 8, ¿cierto? Dice, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido hasta acá para atormentarnos antes de tiempo? Aquí, queridos hermanos, vemos la autoridad del Hijo sobre los demonios y ellos lo reconocen como Hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga. Vemos que los demonios se sometieron a la autoridad del Hijo. No era el momento en ese tiempo, en ese pasaje de la Biblia, que ellos que iban a ser atormentados todavía. Incluso no llega el tiempo todavía. Va a llegar un tiempo donde van a ser juzgados y van a ser expulsados, ¿cierto? Y van a ir al lago de fuego y ahí van a ser atormentados. Pero en esa escena, ¿cierto?, donde Jesucristo está con estos endemoniados, los demonios reconocen la autoridad de Jesucristo. Querido hermano, para ir concluyendo, ¿cierto?, es decir, el Hijo es el rostro del Padre, y eso es muy importante. El Padre es fiel a su paternidad y al amor que desde siempre ha tenido por su Hijo. Y el Hijo le corresponde y le ha correspondido obedeciendo. Que el Señor nos bendiga. Jesucristo es la cara visible. Nosotros no podemos ver a Dios, pero si leemos en la Escritura podemos ver la representación de Dios en Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Queridos hermanos, espero que esta lección maravillosa, porque hemos aprendido otra cosa más, no solamente quede como algo académico, sino que también pueda llegar a los corazones, a su vida, y pueda seguir edificando. Que el Señor les pueda bendecir en esta escuela dominical.